el teorema de Abel, ¿de acuerdo? ¿Y qué decía el teorema de Abel? Entonces recuerden que si Y1, Y2, lo vuelvo a escribir, son soluciones de la ecuación diferencial de segundo orden, y segunda, más p de x, y prima, más q de x, y, igual a cero, ¿sí? Donde p de x y q de x son funciones continuas. Sobre un intervalo y, ¿cierto? Entonces, lo que decíamos era que podemos conocer el rosquiano de dos soluciones sin conocer la solución. Eso es lo que nos permite este rosquiano. Podemos encontrar, ¿sí? Podemos saber cuál es el rosquiano de dos soluciones sin conocer la solución. Donde C es una constante que depende, ¿sí? Que depende de Y1 y Y2 y no de X, ¿sí? Entonces, esta es la que llamamos la fórmula de Abel. Entonces, repito, mire que esto, ¿sí? Nos está diciendo cómo encontrar el rosquiano sin tener que conocer la solución. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tratar de probar eso, ¿cierto? Entonces, recordemos cuál es el rosquiano de Y1, Y2 en X. ¿Cuál es el rosquiano? Habíamos dicho que el rosquiano es un determinante, es el determinante de estas dos funciones, ¿sí? En la primera columna va Y1 y su derivada, y en la segunda va Y2 y su derivada. Y el determinante de una matriz 2 por 2 sabemos que es diagonal principal, Y1 de X por Y2' de X menos diagonal secundaria, Y2 de X por Y1' en X. Ese es el rosqueano. ¿Listo? Ahora sí, vamos a tratar de verificar el teorema. Entonces miremos que, ¿quién es Y1 y Y2? Son soluciones, ¿de acuerdo? Entonces, como Y1 y Y2 son soluciones de la ecuación diferencial, llamémosla estrella, ¿sí? De esta ecuación diferencial.
¿Sí me escuchan? Profe, no, se había como parado. Bueno, entonces recordemos, bueno, recuerda, estábamos diciendo que este era el teorema de Abel y estábamos tratando de verificarlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice el teorema? Que las hipótesis que Y1 y Y2 son soluciones. Como Y1 y Y2 son soluciones de la ecuación diferencial, entonces la verifica, ¿sí? La verifica, ¿sí? Entonces multiplicamos, ¿sí? La ecuación diferencial 1 por Y2. Entonces, al multiplicar la ecuación diferencial 1 por Y2, entonces tenemos Y2, Y1 segunda, más P de X, ¿cierto? Y2 por Y1 prima, más Q de X, Q de X por Y1, Y2, igual a cero. Y multiplicamos la ecuación diferencial 2 por Y1. Y al multiplicarla por Y1, ¿qué tenemos? Entonces tenemos Y1, Y2 segunda, más Q de X, Y1, Y2 prima, más Q de X, Y1, Y2, igual a cero, ¿sí? Y llamemos esta ecuación diferencial, llamemos las 3 y 4. Voy a ponerlo un poquito más pequeño, que me alcance. Entonces, esta la llamamos 3 y esta la llamamos 4. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a restar de la ecuación 4, restamos la ecuación 3. Entonces, al restarlo, ¿sí? ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar de la ecuación 4, restamos la ecuación 3. Entonces, restamos Y1, Y2 segunda, ¿sí? Menos Y2, Y1 segunda, más, ¿sí? Más, ¿qué nos va a quedar? Entonces, nos va a quedar Y1, Y2 prima, menos Y2, Y1 prima, por Q de X, y mire que como estamos restando estos dos, estos son iguales y de signos opuestos. Por lo tanto, se cancela. Y esto es igual a cero, ¿sí? Y si se dan cuenta, ¿sí? Mire esto que estoy señalando con verde. Lo que señalé con verde, ¿qué es? Profe, nos faltó la de PX. ¿Qué? ¿Qué faltó, perdón? La de PX, no. Sí, no estoy colocando la X, ¿sí? No, Obviamente llevo, la de PX. perdón, sí, acá tiene toda la razón, ¿sí? Acá es P de X. Sí, porque estoy reemplazando acá, estoy restando estos dos, acá es P de X. ¿Sí? Porque es solución de la ecuación diferencial. Entonces es Y1, ¿cierto? Y2, la segunda derivada es Y2 PX por Y2. Entonces, acá, ¿sí? Acá es P de X. ¿Listo? Entonces acá es P de X. ¿Y esto que subrayé con verde, quién es? Esto. ¿Qué es eso? Si ustedes se fijan, ¿qué es eso? Y1, Y2 prima menos Y2 por Y1 prima. Esto es el rosquiano, ¿sí? Lo voy a anotar así. El rosquiano de X. ¿Y esto de qué? ¿Y esto acá qué es? Va a ser la derivada del rosquiano, ¿sí? Lo pueden verificar, que es la derivada del rosquiano, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a anotar también así, el rosquiano, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó la derivada del rosquiano más el rosquiano, ¿cierto? Más P de X por el rosquiano. Y esto es igual a cero. Y esta ecuación diferencial, ustedes la conocen. Es una ecuación diferencial en variables separables. O sea que W de X es menos P de X por W.
separamos variables, ¿sí? E integramos. Y al integrar tenemos logaritmo natural de W de X igual a la integral a menos la integral de P de X más una constante C1. Tomamos exponencial y a la logaritmo natural del rosquiano, ¿sí? Y esto por propiedades de la función exponencial es así. Y esto es una constante, ¿sí? Exponencial y logaritmo, una es la inversa de la otra. O sea que esto es C por E a la menos integral de P de X, donde C es C a la menos 1, ¿sí? Donde C es igual a E a la C. Y eso es todo. Entonces, mire que ya podemos saber cuál es el rosquiano de dos soluciones sin conocerlo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Sí? Ya sabemos que el rosquiano de dos soluciones es una constante por E a la integral de P de X menos P de X. ¿De acuerdo? Es observación. ¿Sí? Llamemos esto 2 estrellas. ¿Qué podemos decir de 2 estrellas? Fíjese que cómo es el exponencial. El exponencial siempre va a ser mayor que cero. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que el rosquiano de X de estrella, 2 estrellas, ¿qué podemos concluir sobre el rosquiano de estrella? ¿Sí? Tenemos que el rosquiano de X vale cero. ¿Cuándo el rosquiano vale cero? El rosquiano siempre vale cero para todo X en Y, ¿sí? En cuyo caso la constante es cero, porque esto siempre es positivo. O, 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 el rosquiano nunca es cero para todo X en Y, ¿cierto? En cuyo caso esa constante es distinta de cero. ¿Qué está diciendo? Ojo con lo que dice este teorema. Esta es la clave para los ejercicios del taller que hay ahí. ¿Qué está diciendo? Que si usted tiene dos soluciones, ¿sí? Repito, si tiene dos soluciones, ¿sí? Si Y1 y Y2 son dos soluciones de esta ecuación diferencial, ¿sí? Si son dos soluciones, entonces la conclusión es la siguiente. Si tiene dos soluciones, como el rosquiano, es una constante por E a la menos px y esta exponencial, ¿cierto? Esta exponencial, ¿sí? Siempre es distinta de cero, siempre es mayor que cero, entonces no cabe sino dos posibilidades para esa constante. O esa constante es cero, o esa constante es cero, o esa constante es distinta de cero. Si la constante es cero, entonces el rosquiano siempre vale cero. Si la constante es distinta de cero, entonces el rosquiano siempre es distinto de cero. Entonces, si tiene dos soluciones de una ecuación diferencial, no cabe sino dos posibilidades. El rosquiano siempre es cero o nunca es cero. ¿De acuerdo? O el rosquiano siempre es cero o el rosquiano nunca es cero. Esa es la conclusión. ¿De acuerdo? ¿Es claro eso que acabé de decir? Sí, bro. Profe, ¿el rosqueo no puede ser negativo o positivo? ¿También? Sí, es una constante. Esa constante puede ser positiva o negativa, ¿cierto? O es cero o es distinto de cero. ¿Sí? Ujú. Eso es lo que nos interesa. O es cero o es distinto de cero. ¿De acuerdo? Bueno, Sí, bro. entonces, Profe, una preguntita pequeña ahí. sí, claro, ¿Eso quién le dime. colocó el valor? ¿Por qué cuando le quitó el logaritmo natural al rosquiano, por qué no le colocó el valor absoluto? E a la logaritmo natural de valor absoluto de x es x. ¿Sí? Sí. Sí.
¿De acuerdo? Verifíquelo cuando X es mayor que 0 y cuando X es menor que 0 y se da cuenta que es X. ¿Listo? Ah, por eso no le coloca el valor absoluto. Sí, no se coloca. ¿Sí? E a la logaritmo natural de valor absoluto de X es X. Bueno, teorema. Entonces, ojo, si se entendió eso, entonces este teorema debe ser claro. Sean Y1, Y2 soluciones de la ecuación diferencial Y segunda más P de XY más Q de XY igual a 0. Y ojo con lo que estoy diciendo. Soluciones, ¿sí? Soluciones, ¿sí? Entonces, si Y1 y Y2 son soluciones de esa ecuación diferencial, ojo, ¿dónde? P de X y Q de X son continuas sobre un intervalo y, entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes, ¿sí? Entonces, la primera, Y1 de X y Y2 de X, ¿sí? Son linealmente independientes sobre Y. Son linealmente independientes sobre Y. Es equivalente a que Y1 de X, ¿sí? A que el rosquiano de Y1 y Y2 evaluados en un punto es distinto de 0, ¿sí? Por eso digo para algún X0 en Y. Entonces mire que este teorema nos va a permitir decir lo siguiente, que si el rosquiano, ojo lo que estoy escribiendo acá, que si el rosquiano es distinto de 0 en un punto, si es distinto de 0 en un punto, entonces el rosquiano siempre va a ser distinto de 0, ¿sí? El rosquiano va a ser distinto de 0 en todos los puntos del intervalo, para todo X en el intervalo. Pero ojo, la hipótesis adicional es que Y1 y Y2 son soluciones. ¿De acuerdo? Entonces, esas cosas son equivalentes. ¿Sí? Mire que en la clase pasada vimos un teorema que decía que si el rosquiano de dos funciones, ¿sí? Es distinto de 0 en un punto, entonces las funciones son LI. Y ahí cabía la posibilidad de que las funciones, ¿cierto? De que el rosquiano de dos funciones fuera 0 en unos puntos y distinto de 0 en otros puntos. Ahí cabía esa posibilidad. Pero cuando son soluciones, la hipótesis adicional acá es que son soluciones, si son soluciones de una ecuación diferencial de este tipo, entonces esa posibilidad ya no cabe. O el rosquiano o siempre es 0, ¿sí? O siempre es 0, o nunca es 0. O siempre es igual a 0, o siempre es distinto de 0. Esa es la conclusión de ese teorema. Pero la hipótesis adicional es que Y1 y Y2 deben de ser soluciones. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Entonces, ejemplos. Entonces, compruebe que Y1 de X igual a X a la 3 y Y2 de X igual a, ¿sí? A el valor absoluto de X a la 3 son linealmente independientes en el intervalo menos infinito más infinito. Ojo, y en este intervalo, ¿sí? Porque ellas son linealmente dependientes en menos infinito 0 o 0 más infinito. Entonces hay que decir sobre qué intervalo, ¿sí? Entonces, compruebe que son linealmente independientes. Entonces, esto
se los dejo como ejercicio. ¿Listo? Bueno, otra cosa, compruebe que y1 de x y y2 de x son soluciones de la ecuación diferencial x2 y segunda menos 4xy más 6y igual a 0. ¿Sí? También se los dejo como ejercicio. Simplemente es derivar, reemplazar y ver que la satisface. ¿Sí? Bueno. Otro. Compruebe que el rosquiano de y1 de x y y2 de x es 0 para todo x en y. ¿Sí? Es simplemente mirar ese determinante. Entonces también se los dejo como ejercicio. ¿Sí? En menos infinito más infinito. ¿Listo? Pregunta. ¿Contradice esto el teorema anterior? ¿Ustedes qué dicen? Mire lo que estaba diciendo el teorema anterior. Que si el rosquiano es distinto de 0, si el rosquiano es distinto de 0, equivale a decir que las funciones son LI. Que si el rosquiano es distinto de 0, sí, solo si el rosquiano es distinto de 0 en todos los puntos. Esto que acabé de escribir ahí contradice el teorema. Tenemos dos soluciones que son linealmente independientes. ¿Sí? Tenemos dos soluciones que son linealmente independientes. Y sin embargo, el rosquiano es 0 en todos los puntos del intervalo. Eso está contradiciendo el teorema que acabo de escribir. ¿Sí lo contradice o no? ¿Ustedes qué dicen? Yo diría que sí. ¿Sí lo contradice? Sí. ¿Seguro? ¿Cuál es la respuesta? No lo contradice. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire la ecuación diferencial. Compare esa ecuación diferencial con esta ecuación diferencial. ¿Qué diferencia tiene? Mire, es x2, ¿cierto? O sea que no lo contradice, porque el teorema, mire que lo enuncié para la ecuación diferencial en forma estándar. Entonces no lo contradice, ¿sí? Note que la ecuación diferencial no está en forma estándar, ¿sí? Entonces no lo contradice. Note que la ecuación diferencial no está en forma estándar. ¿De acuerdo? Entonces, alguno de ustedes podría decir, no, colóquela en forma estándar, ¿sí? Pero no la puedo. Entonces, al colocarla en forma estándar es dividir por x2. Entonces, al dividir por x2, quedaría y segunda menos 4 sobre x por y prima más 6 sobre x2 por y igual a 0, ¿sí? Pero esto no lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque x está en el intervalo menos infinito más infinito, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, esta P de X igual a menos 4 sobre X y Q de X igual a 6 sobre X2 no son continuas, no son continuas en X igual a 0. ¿Sí?
o sea que no son continuas en todo el intervalo. Y para poder aplicar el teorema, P de X y Q de X tienen que ser continuas. ¿Sí? Entonces ahí hay problema. Entonces el teorema no se puede aplicar en este caso porque tanto P de X y Q de X no son continuas en todo este intervalo. ¿Sí? Entonces ahí no se puede aplicar el teorema. ¿De acuerdo? Entonces mucho cuidado al aplicar ese teorema. Entonces este teorema, ¿sí? Es la clave de todos esos ejercicios que aparecen en el taller de esta semana. ¿Sí? Otro ejemplo. ¿Sí? Entonces, pruebe que y sub 1 de x igual a x y y sub 2 de x igual a x2 son linealmente independientes en el intervalo menos 1, 1. ¿Sí? Ejercicio. ¿Sí? Inmediatamente se dan cuenta que son LI porque uno no es múltiplo del otro, ¿cierto? Notemos que el rosquiano de x y x cuadrado, pues es x y su derivada es 1, x2 y su derivada es 2x. ¿Sí? O sea que esto es igual a 2x diagonal principal, 2x2 menos x2. O sea que el rosquiano de x, x2 es x al cuadrado. ¿Es cuánto vale el rosquiano de y1 evaluado en 0 y y2 evaluado en 0? El rosquiano vale 0. El rosquiano en 0 vale 0. ¿De acuerdo? Listo. Ahora la pregunta es, ¿pueden y1 de x y y2 de x ser soluciones? ¿Pueden esas dos funciones ser soluciones de la ecuación diferencial y segunda más p de x y prima más q de x y igual a 0? ¿Sí? Pueden ser soluciones, pueden y1 y y2 ser soluciones de esa ecuación diferencial, ¿cierto? En el intervalo menos 1, 1. ¿Ustedes qué dicen? Pueden ser soluciones. ¿Qué responden? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué responden? Sí pueden ser soluciones. ¿Por qué? ¿Por qué pueden ser soluciones? ¿Por qué? ¿O por qué no? Bueno, la respuesta que les voy a, se las doy, ¿cierto? La respuesta es no. No pueden ser soluciones. ¿Por qué? Profe, porque si son soluciones, pues deberían cumplir con el teorema Exacto. O sea, anterior. ¿qué pasa?
que siempre debe ser el rosquiano distinto de cero Exacto, en los ¿sí? puntos. Exacto. Entonces, la respuesta es no. Pues y sub 1 de x y y sub 2 de x ser soluciones de la ecuación diferencial, llamémosla A, esta ecuación diferencial A, entonces, como y1 de x y y2 de x son linealmente independientes en menos 1, 1, luego tendría que cumplirse que el rosquiano de y1, y2 en x son LX y solo si el rosquiano de x es distinto de cero para todo x en y. ¿Sí? Pero esto es absurdo, pues el rosquiano de y1 en cero y y2 en cero es cero. Entonces, no puede cumplirse. ¿Correcto? ¿Es claro? Sí, profe. Gracias. Bueno, ahora, ¿qué más podemos decir? Que y1 y y2 son soluciones, ¿sí? Pruebe que y1 de x y y2 de x son soluciones de la ecuación diferencial x2, y1 segunda menos 2x, y prima más 2y igual a 0. ¿Sí? Y son linealmente independientes en menos 1, 1, ya lo vimos. ¿Cierto? Entonces, ¿contradice esto el teorema anterior? ¿Lo contradice? No, No. ¿Por qué no lo contradice? por lo que la ecuación no es estándar. Exacto, no lo contradice. ¿Te pongo No una pregunta? lo contradice. Cuando se ¿Cierto? toma, cuando se coloca el intervalo, cuando se lo coloca así abierto, no se supone que no pueden tomar los números que están dentro los del intervalo de extremos. Los extremos. Siempre No, se colocan menos uno y unos, pero con intervalo abierto. O sea que uno, por ejemplo, no lo sí, podría evaluar, por lo que está el intervalo abierto. no, en el interior. Es que se puede, sí, se puede probar que el mayor intervalo posible donde una solución de una ecuación diferencial está definida es un intervalo abierto. ¿Sí? Ujú. ¿De acuerdo? Ah, pero entonces uno puede hablar con los números del extremo del intervalo. Sí, Mm. sí, de acuerdo. En los extremos no se puede evaluar. Sí, porque el intervalo es abierto. Bueno, Ah, no, ¿alguna pero pregunta? en los extremos no se puede evaluar porque el intervalo es No, es abierto, que ¿cierto? cuando usted está colocando acá, que está diciendo que son todos los X que son mayores que menos uno y menores que uno. Entonces no puedo Eso. tomar uno. ¿Sí? Entonces, No porque puedo tomar. en la versión anterior se le evaluaba al uno, ¿Yo en dónde evalué en uno? pero acá más atrás. Evalué en cero. Acá tendría que estar Y0 y Y1 que se tenía. No, Y1 Más en adelante. cero. Y1 en cero. Es la función Y1 evaluada en el punto cero. ¿Sí? La Es otra la página función. creo que es, profe. En la que usted preguntó que si era no, sí. No, en la antepenúltima que teníamos. Eh, Acá estoy evaluando en cero. Este es cero. Y este es cero. es que yo vi uno no. Sí. Ya, ¿Sí? bro. Sí, bro. Es cero. ¿De acuerdo? Sí, bro. Es que a veces uno no hay. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. ¿Dudas? Bueno, entonces vamos a mirar otro ejercicio.
Entonces, comparen este teorema con el que vimos en la clase anterior. ¿Sí? ¿Tienen las notas ahí a mano? Bueno, entonces vamos a hacer otro ejemplo. ¿Sí? Entonces dice, si y1 de x y y2 de x son soluciones, son soluciones linealmente independientes en el intervalo 0 más infinito, ¿sí? De la ecuación diferencial x y segunda más 2y' más x e a la x por y igual a 0 y el rosquiano de y1, y2 evaluado en 1 es 1, entonces, ¿cuánto da el rosquiano de y1, y2 evaluado en 4? ¿Cuánto es? ¿Cuánto da el rosquiano de y1, y2 evaluado en 4? ¿Cuánto daría? ¿Qué dicen ustedes? Listo. Entonces necesitamos encontrar el rosquiano, ¿cierto? Mire que como x es distinto de 0, como x pertenece a 0 más infinito, entonces x es mayor que 0. Entonces podemos dividir por x. Entonces tomamos la ecuación diferencial en forma estándar y escribimos la ecuación diferencial en forma estándar. La podemos escribir en forma estándar es porque x es distinto de 0, x es mayor que 0, x pertenece al intervalo 0 más infinito, entonces con toda seguridad es positivo. Entonces dividimos por x. Y ahora sí, esta es la ecuación diferencial en forma estándar. En este caso, ¿cuánto vale P de X? P de X es el coeficiente de Y', ¿sí? Es en este caso, ¿sí? En este caso, P de X es 2 sobre X, ¿cierto? Y por el teorema de Abel, ¿sí? Sabemos, por teorema de Abel, que el rosquiano de las soluciones es E a la menos integral de P, una constante, es una constante por E a la menos integral de P de X. Entonces reemplazamos. Esto es C por E a la menos integral. ¿Quién es P de X? 2 sobre X de X. Y esto es una constante por E a la menos, ya sabemos cuánto vale esta integral, ¿vale? La integral de 1 sobre X es logaritmo natural de X. No coloco valor absoluto porque X es mayor que 0. Y por propiedades de los logaritmos, esto es logaritmo natural de X a la menos 2. Y logaritmo y exponencial son inversos uno del otro. Entonces, acabamos de encontrar cuál es el rosquiano. Es C sobre X2. ¿Sí? Mire que esto es C por X a la menos 2. ¿Sí? Entonces, mire que encontramos el rosquiano sin tener, eso es lo que nos permite la fórmula de Abel, encontrar el rosquiano sin tener que conocer las soluciones. Ya encontramos el rosquiano. Listo. Pero el rosquiano evaluado en 1, ¿sí? Fíjese que para encontrar la constante tenemos que conocer una condición.
¿Cuál es la condición que nos dan? Que el rosquiano evaluado en 1 es 1, ¿sí? Pero el rosquiano de Y1, ¿cierto? Y2 en 1, ¿sí? Es lo mismo que el rosquiano evaluado en, ¿cierto? Estoy evaluando en 1. Y nos están diciendo que es 1. El rosquiano evaluado en 1 es 1. Por tanto, 1, ¿sí? El rosquiano de Y1, Y2 lo acabamos de encontrar, es C sobre X2. O sea que es 1, es C sobre 1 al cuadrado. Evalúen 1 acá, ¿sí? Cambia X por 1, es C sobre 1 al cuadrado igual a 1. Luego, acabamos de encontrar la constante. Por lo tanto, el rosquiano evaluado, ¿cierto? El rosquiano de cualquier punto es la constante, mire que es la constante, que es 1 sobre X2. Y este es el rosquiano en cualquier punto. Por lo tanto, ya lo otro es evaluar. ¿Cuál es el rosquiano evaluado en 4? Pues el rosquiano evaluado en 4 es 1 sobre 4 a la 2, que es 1 sobre 16. Y eso es todo. Eso es lo que nos permite el rosquiano. Encontrar la solución, ¿sí? Encontrar el determinante, ese rosquiano, sin tener que conocer la solución. Eso es lo que nos permite el teorema, ¿ya? Bueno, ¿hay preguntas hasta acá? Entonces, este siguiente teorema nos da un criterio para hallar el rosquiano de las soluciones. Entonces, criterio, llamémoslo criterio del rosquiano para soluciones de una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, este va a ser el criterio. Entonces, consideremos la ecuación diferencial, de enésimo orden. Mire que está escrita en forma estándar. Más, ¿sí? P sub 0x por y igual a 0. En el cual P sub 0 de x, P sub 1 de x, todos esos coeficientes son funciones continuas en un intervalo y. Son funciones continuas en un intervalo y. ¿Sí? Entonces, mire lo que dice el criterio. Si Y1, Y2, Y sub n son soluciones de la ecuación diferencial, llamémosla esta estrella, de la ecuación diferencial estrella en I, entonces tenemos lo siguiente, o bien el rosquiano de Y1, Y2, Y sub n, ¿sí? Evaluado en X, es distinto de 0 para todo X en Y, y en este caso, Y1, Y2, Y sub n son linealmente independientes en Y. O tenemos el segundo caso, que el rosquiano es 0, para todo X en Y, y en dicho caso, ¿sí? En cuyo caso, esas funciones son linealmente dependientes en Y. Es la generalización del teorema que teníamos ahora, ¿sí? Está diciendo, el rosquiano siempre es 0 o nunca es 0, ojo, pero de ser soluciones, ¿sí?
si usted tiene esas soluciones y haya el rosquiano, o siempre le va a dar cero o nunca le va a dar cero. Eso es todo. Es cero en todos los puntos del intervalo o es distinto de cero en todos los puntos del intervalo. ¿Sí? Y esa es la generalización de ese teorema que ya habíamos analizado. Teorema. Y este teorema nos habla de la existencia de soluciones para la ecuación diferencial estrella, para esta, ¿sí? Para esta. Entonces, volvamos a escribir. Consideremos la ecuación diferencial y sub n más p sub n menos 1 de x, y n menos 1 más p sub 0 de x, y igual a 0. Esta es la que estamos llamando ecuación diferencial estrella, donde p sub 0 de x, p sub n de x son continuos. ¿Listo? Si eso es cierto, entonces siempre existe, entonces existen n soluciones, llamémoslas y1, y2, yn, de la ecuación diferencial estrella, que son linealmente independientes. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Que si ustedes consideran esta ecuación diferencial y los coeficientes son continuos, esa ecuación diferencial siempre tiene n soluciones linealmente independientes. Siempre tiene n soluciones linealmente independientes. Eso es lo que nos está diciendo ese teorema. ¿Sí? Bueno. Y una definición. ¿Sí? Un conjunto de n soluciones. Y sub 1, y sub 2, y sub n, de n soluciones de la ecuación diferencial estrella, para no tenerla que volver a copiar, ¿cierto? De esta, ¿sí? De esta ecuación verde, ¿sí? Entonces, un conjunto de n soluciones de la ecuación diferencial estrella, y hay que decir en dónde, ¿cierto? En un intervalo i, que sean linealmente independientes, en i, se denomina un conjunto fundamental de soluciones, ¿sí? Un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial estrella, n. Conjunto fundamental, entonces lo vamos a denotar así, conjunto fundamental de solución. Entonces, ¿qué es un conjunto fundamental de soluciones? Un conjunto fundamental de soluciones simplemente son n soluciones linealmente independientes. Eso es todo. Un conjunto fundamental de soluciones son n soluciones linealmente independientes. Ejemplos. ¿Sí? Entonces, sabemos, ¿sí? O ya vimos en la clase anterior, ya vimos que y1 de x igual a e a la x y y2 de x igual a e a la menos x son soluciones de la ecuación diferencial y segunda menos y igual a 0 en i igual a menos infinito más infinito. ¿Sí? Note que y1 de x igual a e a la x
y y2 de x igual a la menos x, ¿cierto? Son linealmente independientes en menos infinito más infinito. Por tanto, y1 de x igual a la x y y2 de x igual a la menos x son un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial, llamémosla 1, de la ecuación diferencial 1, y hay que decir en dónde, en el intervalo menos infinito más infinito. ¿Sí? Entonces, un conjunto fundamental de soluciones simplemente son n soluciones linealmente independientes. ¿Sí? Ojo. Y si y su 1, y su n son un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial estrella en el intervalo i, entonces la solución general de la ecuación diferencial estrella en i está dada o es la combinación lineal de ese conjunto fundamental de solución. Y ya tenemos toda la teoría para resolver ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es solucionar una ecuación diferencial? Es encontrar su solución general. Entonces, para encontrar la solución general, ¿qué hay que hacer? Basta encontrar un conjunto fundamental de soluciones. Eso es todo. La combinación lineal de ellas es la solución general. ¿Sí? Entonces, ejemplo. Entonces, vimos que y1 de x igual a la x y y2 de x igual a la menos x es un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial y segunda menos y igual a 0 en menos infinito más infinito. Como tenemos un conjunto fundamental de soluciones, luego, ¿cuál es la solución general? Luego, y igual a c sub 1 por e a la x más c sub 2 e a la menos x es la solución general, de la ecuación diferencial, ya la hemos llamado 1, en menos infinito más infinito. Y eso es todo. Ejemplo. ¿Sí? Compruebe que y1 de x igual a coseno de 2x y y2 de x igual a seno de x son soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial y segunda más y igual a 0 en menos infinito más infinito. Entonces tenemos dos soluciones linealmente independientes. Luego, y1 de x igual a, perdón, acá me equivoqué, más 4 por y igual a 0. ¿Sí? Luego, y1 igual a coseno de 2x y y2x igual a seno de 2x son un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial, llamémosla 2, de la ecuación diferencial 2 en el intervalo menos infinito más infinito. Como es de orden 2, necesitamos dos soluciones linealmente independientes. O sea, necesitamos un conjunto fundamental de soluciones. Si tenemos un conjunto fundamental de soluciones, luego tenemos la solución general. Por tanto, ¿cuál es la solución general? General de la ecuación diferencial 2 en el intervalo, hay que decir en dónde, es la combinación lineal de ellas.
seno de 2x más e sub 2, seno de 2x. O sea que para solucionar una ecuación diferencial lineal homogénea, basta encontrar un conjunto fundamental de soluciones. ¿Sí es claro? ¿Tienen alguna duda? Bueno, entonces ahora sí. Yo les dije que la solución de estas ecuaciones diferenciales es esta. Entonces, ¿qué vamos a hacer en las próximas clases? Encontrar esto. O sea, nosotros nos dan esta ecuación y debemos encontrar esas soluciones. Entonces vamos a ver métodos para encontrar soluciones. ¿Sí? Y el primer método que vamos a ver es el método de reducción de orden. ¿Sí? Bueno, se llama reducción de orden porque para esto vamos a utilizar el método de reducción de orden que ya veíamos, que ya vimos en el capítulo anterior. ¿Sí? Pero acá, ¿de qué se trata? Se trata de encontrar una segunda solución de la ecuación diferencial que nos dan que sea linealmente independiente con ella. O sea, consideremos la ecuación diferencial y segunda más p de xy' más q de xy igual a 0. Llamemos esta ecuación diferencial 1. Ojo, y miren cómo está en forma estándar. ¿Sí? Está en forma estándar. Entonces consideremos esa ecuación donde sus coeficientes son continuos, o sea, donde p de x y q de x son continuas, son funciones continuas en un intervalo y, en un intervalo y. ¿Listo? Son continuas en un intervalo y. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a suponer? Suponemos que conocemos una solución y sub 1 de x de la ecuación diferencial 1 en y. Entonces, ¿en qué consiste el método? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo del método es encontrar una segunda solución, y2 de x de la ecuación diferencial 1 en y que sea linealmente independiente con y1 de x en y. Entonces, ¿en qué consiste el método? Encontrar una segunda, nos dan esta ecuación diferencial y nos dan una solución, ¿sí? Nos dan esta ecuación diferencial que tengo encerrada ahí en verde, ¿sí? Entonces nos dan esa ecuación diferencial y nos dan una solución y el método consiste en encontrar una segunda solución que sea linealmente independiente con ella, ¿sí? Entonces, en eso consiste el método. ¿Listo? Entonces, mire cómo funciona el método de sencillo. Entonces, buscamos una solución y2 de x de la forma, entonces mire cómo lo vamos a buscar, y2 de x igual a u de x por y1 de x. Esta va a ser la forma de la segunda solución, ¿sí? Esta es la forma de la segunda solución. ¿Listo? Bueno, ¿dónde u de x es una función, ojo, no constante, a determinar. ¿Por qué no constante? ¿Por qué no constante? Depende de X. ¿Mm? Porque si fuera constante serían LD. Porque si fuera constante, y2 y y1, una sería un múltiplo escalar de la otra. Entonces, si fueran constantes, serían LD. Y nosotros necesitamos son
funciones LI. Eso es todo. ¿De acuerdo? Entonces, mire cómo funciona el método. Entonces, como Y2 es solución, entonces satisface si Y2X es solución de la ecuación diferencial 1 en I, luego la satisface. Es decir, Y2 segunda más P de X por Y2' más Q de X por Y2 sería igual a 0. ¿Sí? Pero ¿quién es Y2? Entonces, Y2 es igual a U. No voy a colocar las X, ¿cierto? Para que me quede espacio. Entonces, U es Y2 por Y1, ¿cierto? Eso es lo que estamos diciendo. Y2 de X es U por Y1. Listo, entonces derivemos. ¿Quién es Y2'? Es el primero por la derivada del segundo, ¿sí? Más la derivada del primero por el segundo. ¿Y quién es Y2 segunda? Es el primero por la derivada del segundo más la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo más la derivada del primero por el segundo, ¿cierto? Y esa es la segunda derivada, ¿sí? Y reemplazando esto en 2, ¿qué tenemos? Entonces tenemos Y segunda. ¿Quién es Y segunda? U, Y1 segunda, mire que este más este me da 2, más 2, U', Y1' más U segunda, Y1 más P de X por Y'. Entonces más P de X por Y'. Te lo coloco. Todo esto por P de X. P de X, U, Y1' más P de X, U', Y1 más Q de X por Y2. U de X por Y2. ¿Pero quién es Y2? U, Y1 igual a 0. ¿Sí? Bueno, entonces ahora voy a agrupar. ¿Sí? Acá está U, ¿sí? Acá está U y acá está U. Te saco de esos factor común U, ¿sí? Al sacar de esos verdes factor común U, lo voy a hacer acá. Voy a colocarlo más pequeño para que me dé espacio, ¿sí? Saco factor común U. Entonces queda U por Y1 segunda más P de X por Y1' más Q de X, ¿sí? Por Y1 más, ¿qué me quedó? Más, más. Entonces, de acá, miren lo siguiente, ¿sí? De acá puedo sacar factor común U', de este y este, ¿cierto? Entonces, ¿qué queda? Más, ¿qué quedó? Entonces quedó Y1, U segunda, más 2Y', 2Y', más P de X por Y1, ¿cierto? P de X por Y1, que es Y1, ¿cierto? Y1 por P de X, perdón, por U' igual a 0. ¿Listo? Pero esto que voy a señalar con morado, ¿esto cuánto vale? 0. Vale 0, ¿por qué? Pues Y1 es solución.
¿sí? Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó esta ecuación de acá, la coloco acá. Y1 por U segunda más 2 Y1' de X más P de X por Y1 de X por U' igual a 0. Y esa es una ecuación diferencial de orden 2. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Que la puedo escribir así. U segunda dividido por Y1. Entonces, 2 por Y1' de X sobre Y1 de X más P de X por Y1 de X sobre Y1 de X por U' igual a 0. Cancelo esto. O sea, tenemos U segunda más, lo coloco así, ¿cierto? P de X más 2 Y1' de X sobre Y1 de X por U' igual a 0. Y nosotros solo sabemos por el momento resolver ecuaciones diferenciales de orden 1, no de orden 2. Entonces hacemos reducción de orden, ¿cierto? Hacemos reducción de orden. Entonces, sea W igual a U'. Luego, W' es igual a U segunda. Y reemplazando, llamémoslo en 3, en esta, reemplazamos. ¿Quién es U segunda? U', más P de X más 2 Y1' de X sobre Y1 de X por W, y esto es igual a 0. Y esta ecuación diferencial sí sabemos resolverla. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es? Esta. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es? Ecuación diferencial en variables separables. ¿Sí? Entonces separamos variables. Entonces queda W' sobre W igual a menos P de X más 2 Y' de X, Y1 sobre Y1 de X por dx. Siguiente paso, tomamos integral, integramos. Y al integrar, ¿qué queda? Logaritmo natural de W', perdón, logaritmo natural de W, porque la derivada es 1 sobre W por la derivada interna, que es W'. Ese es logaritmo natural de W igual a, entonces esto es menos la integral de P de X menos, ¿sí? ¿Esta integral cuánto da? Esta. 2 veces lo voy a colocar. O sea que logaritmo natural de W es menos la integral de P de X, ¿y esta integral cuánto da? Logaritmo natural de Y1 de X. ¿Sí? O sea que logaritmo natural de W es menos P de X, y por propiedades de los logaritmos, este menos 2 sube, o sea, más logaritmo natural de Y1 de X al cuadrado. Y tomo exponencial, ¿sí? Tomo exponencial. Exponencial de este y exponencial de este. Y por propiedades del exponencial y logaritmo son inversos uno del otro. Entonces, W de X es igual a ¿quién? Es igual a, fíjese que por propiedades de los exponenciales, esto es E a la menos integral de P de X por E a la logaritmo natural de Y, acá es menos 2, ¿cierto? De Y1 de X a la menos 2. O sea que W de X es exponencial y logaritmo, uno es el inverso del otro. O sea que es E a la menos integral de P de 1 de X por Y1 de X a la menos 2. Pero ¿quién es W?
pero W es du de X, ¿sí? Es U', ¿cierto? Es U', que es du de X. Luego, du de X es E a la menos integral de P de X sobre Y1 al cuadrado. E integramos, ¿sí? Es en variables separables. Por tanto, acabamos de encontrar U. ¿Quién es U? U es la integral de E a la menos integral de P de X sobre Y1 de X al cuadrado de X. Y este es el método de reducción de orden. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona el método de reducción de orden? Funciona de la siguiente manera. Nos dan la ecuación diferencial, la escribimos en forma estándar. Nos dan una solución, Y1 de X, solución conocida. Y buscamos una solución Y2 de X. ¿Quién es Y2 de X? Es de la forma 1 de X por Y2 de X, donde U de X la acabamos de encontrar. ¿Quién es? Es E a la menos integral de P de X sobre Y1 de X al cuadrado de X. Y este, así, es el resumen del método de reducción de orden. ¿Sí? Repito, el método de reducción de orden consiste en, a partir de una solución conocida de una ecuación diferencial de orden 2, encontrar una segunda solución que sea linealmente independiente con la primera. ¿Cómo se encuentra la solución? La solución es de esta forma. Y2 de X igual a U de X por Y1 de X, donde U de X está dado por esta forma. Y eso es todo. Ese es el método de reducción de orden. ¿De acuerdo? ¿Sí es claro? Bueno, Profe, una entonces, pregunta. sí, ¿Por qué es que dime, Brian, por qué la integral de y' de x sobre y de x da logaritmo natural de x? De y. ¿cuál es la derivada con respecto a x del logaritmo natural de y1 de x? Es 1 sobre y1 de x por la derivada interna, que es y' de x. Ya, ¿Sí? cero. Bueno, entonces vamos a hacer ejemplos. Ahora, ¿Sí? profe, ¿Cómo? la combinación lineal de un conjunto de fundamental de soluciones Es la también, solución general. sí, esa solución general también es linealmente independiente con las soluciones, ¿cierto? La solución general. Sí, también es linealmente independiente. eh, sí. Mm, No, espérame, dame un segundo. ¿A qué se refiere? No, usted ya tiene. sí. Dame un segundito, yo conecto el computador que se me va a descargar. Ahora sí. Es que me preguntas, Brian. Tengo dos soluciones. Y1 de X, Y2 de X. Este es un conjunto fundamental de soluciones. ¿Cuál es la solución general? Y igual a C sub 1, Y1 de X más C sub 2, Y2 de X. Esta es la solución general. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, la solución general también es linealmente independiente con las soluciones, ¿cierto? No, no, porque es que Ok. como esta Y es combinación lineal de las otras dos, entonces Y1 y Y2 son LD. Porque uno es combinación lineal de las otras dos. Ok, entonces, ya. Entonces, ¿Sí? LE de las otras. Ujú. ¿Sí? Recuerde que si una función se puede escribir en términos de las otras dos, entonces son LD. Ok, sí. Gracias. ¿Listo? Entonces, ejemplos. Vamos a hacer ejemplos. Bueno, usa el método de reducción de orden.
para resolver la ecuación diferencial dada. Entonces, primero, la ecuación va a ser x2 y segunda más 2xy' menos 6y igual a 0. X mayor que 0 y y1 de x igual a x a la 2. ¿Listo? Bueno, entonces solución. ¿Qué hacemos? Estandarizar. Primero escribimos la ecuación diferencial en forma estándar. Entonces escribimos la ecuación diferencial en forma estándar. Entonces, y segunda más 2 sobre xy' menos 6 sobre x2 por y igual a 0. Entonces, en este caso, ¿quién es p de x? P de x es el coeficiente de y'. ¿Quién es p de x? Es 2 sobre x, en este caso. ¿Cierto? Entonces, ¿quién va a ser y2 de x? Entonces, buscamos una segunda solución de la forma y2 de x, que es u de x por y1 de x. ¿Dónde quién es u de x? Donde u de x es e s. ¿Recuerda quién era u de x? El que acabamos de allá. Era la integral de e a la menos integral de p de x sobre y1 cuadrado de x de x. Te reemplazamos. Esto es e a la menos integral de p de x, que es 2 sobre x de x. ¿Y quién es y1 de x? Y1 de x es x cuadrado. Entonces, me devolví mucho. Acá, sobre x cuadrado al cuadrado de x. ¿Cierto? Listo. Y si eso es así, entonces, ¿cuál sería la solución entonces? Basta hacer esas integrales. ¿Listo? O sea que esto es igual a la integral de 1 sobre x, ¿sí? Es logaritmo natural de x, acá me faltó este 2, sobre x a la 4 de x. Y esto es e a la logaritmo natural de x a la menos 2 sobre x a la 4 de x. Y exponencial y logaritmo, una es el inverso de la otra. O sea que queda 1 sobre x2. O sea que esto es 1 sobre x6 de x, que es la integral de x a la menos 6 de x, y ya sabemos cuánto da. X a la menos 6 más 1 sobre menos 6 más 1. ¿Sí? O sea que u de x va a ser igual a menos 1, ¿cierto? Menos 6 más 1 es 5, o sea, sobre x a la 5. Y este es u de x. Si ese es u de x, luego y2 de x habíamos dicho que era u de x por y1 de x. Por lo tanto, y2 de x es menos 1 sobre x a la 5 sobre x a la 5. Acá me faltó un quinto, ¿cierto? Menos 5 más 1, menos 6 más 1, 5. Entonces acá es menos un quinto por y1. ¿Y quién es y1? X al cuadrado. O sea que y2 de x es menos un quinto sobre x a la 3. Porque de acá cancelamos 2 y de acá cancelamos 2. Y ese es y2 de x. ¿Sí? Y ese es y2 de x. O sea que y1 de x igual a x a la 2 y y2 de x igual a menos, a menos 1 sobre 5x a la 3 es un conjunto fundamental de soluciones
de la ecuación diferencial 1 en, como x es mayor que 0, en 0 más infinito. O sea que la combinación lineal de ellas dos me produce la solución general. La combinación lineal de esas dos me produce la solución general. ¿De acuerdo? ¿Es claro? Sí, Hagamos otro profe. ejemplo. Hagamos otro ejemplo. Entonces, este es el ejemplo 1, vamos a hacer el ejemplo 2. Entonces, la ecuación diferencial es x, y segunda, más y prima, igual a 0, para x mayor que 0, y y1 de x igual al logaritmo natural de x. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos la ecuación diferencial en forma estándar. O sea, no hay problema de ir por x porque x es positivo. Entonces, más 1 sobre x, y' igual a 0. En este caso, p de x es 1 sobre x. ¿Sí? Entonces, buscamos una segunda solución de la ecuación diferencial 2 de la forma, ya sabemos que y2 de x debe ser u de x por y1 de x. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Profe, una pregunta. Sí, Usted saca el P de X de la Y', pero si mi- no hubiera Y' en la ecuación diferencial, ¿no mira, podría aplicar ese método para ya mira, segunda solución? mira. Toda la fórmula se dedujo a partir de esta ecuación. ¿Sí? Ahora, si no está y', significa que p de x es 0. Y si p de x es 0, la integral de 0 es una constante. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ah, ok. ¿Sí? Sí. Entonces no hay problema. Hacer lo mismo. P de x es 0. Integra 0, 0 y la integral de 0 es una constante. Bueno, donde u de x, entonces, ¿quién es u de x? Ya sabemos quién es u de x. U de x es la integral de a la integral de menos p de x sobre y1 de x al cuadrado de x. Te reemplazamos. Es la integral de a la menos integral de 1 sobre x de x por y1. ¿Y quién es y1? Logaritmo natural de x. Entonces es logaritmo natural de x al cuadrado de x. ¿Y esto quién es? Es la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x, o sea que es logaritmo natural de x a la menos 1 sobre logaritmo natural de x al cuadrado de x. Y esto es igual a la integral de x a la menos, a la logaritmo natural de x es x a la menos 1, o sea que es 1 sobre x, logaritmo natural de x al cuadrado de x. Y esa integral ustedes ya la saben resolver. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo la Por resuelven? partes, ¿Mm? por partes. Por partes o otra más sencilla, sustitución, ¿no? Sea u igual a logaritmo natural de x. Entonces, ¿quién es d de u? Du es 1 sobre x de x. O sea que esto es 1 sobre x de x es du. Y u es logaritmo natural de x. Y ya sabemos que esta integral es menos 1 sobre u. Y es menos 1 sobre u. ¿Y quién es u? Logaritmo natural de x. Conclusión. u de x es menos 1 sobre el logaritmo natural de x. Por tanto, ¿quién es y2 de x? Y2 de x es u de x por y1 de x. U de x es menos 1 logaritmo natural de x. ¿Y quién es y1 de x? Logaritmo natural de x. Luego, y2 de x es menos 1.
y acabamos de encontrar una segunda solución. Efectivamente, cualquier constante es solución de esta ecuación diferencial. La deriva de una constante es 0, 0 igual a 0. ¿Sí? ¿Correcto? Bueno, les dejo como ejercicio este. Halle la solución general de x y segunda menos x f de x por y prima más f de x por y igual a 0. Halle la solución general de esa ecuación diferencial. ¿Sí? Esa es la solución general de primero y segundo. También les dejo este. X menos 1, y segunda, menos xy prima, más y igual a 0. Dejemos este ejercicio. ¿Sí? Mire que es sencillo. ¿Sí? Entonces, escribimos la ecuación diferencial en forma estándar. Y segunda menos x, ¿sí? Esta para x mayor que 1. Dividido x menos 1 por y prima más y más 1 sobre x menos 1 por y igual a 0. Es p de x. En este caso es menos x sobre x menos 1. ¿Sí? Acá la solución y1 va a ser e a la x. ¿Sí? y1 igual a e a la x. Recuerde que este método funciona, dada una solución, buscamos una segunda. La segunda es de la forma y2 de x igual a u de x por y1 de x, que es u de x, y y1 de x es e a la x. ¿Listo? Listo, ya está todo. Entonces, ¿quién es u de x? ¿Dónde? U de x ya sabemos que es e a la menos integral de p de x sobre y1 de x al cuadrado de x. Y es solo reemplazar. E a la menos p de x. Y p de x es esto, o sea, x sobre x menos 1. Por y1 cuadrado, o sea, e a la x al cuadrado de x. Y ustedes ya saben hacer esas integrales, ¿no? Dice que esto lo podemos escribir como x menos 1 más 1 sobre x menos 1 de x sobre e a la 2x. Y esto lo pueden escribir así. E a la integral de x menos 1 sobre x menos 1 más 1 sobre x menos 1 de x sobre e a la 2x. Y ya saben hacer esta integral. O sea que esto es e a la 2x y en el numerador que queda e a la integral x menos 1 sobre x menos 1 es 1. O sea que la integral de 1 es x más logaritmo natural de x menos 1. Y ustedes lo terminan. Le falta el signo negativo, ¿Listo? profe. ¿El qué? El signo negativo. No, porque El es de antes menos de la p de integral. x. Menos por menos da Ah, más. sí, cero, correcto. ¿Sí? Mira el signo acá. Sí, se me ha pasado. Ah, sí. ¿Sí? Profe, una pregunta ahí. Usted ha dicho que hay como una constante que había un menos 1. ¿Cómo? En la segunda solución, ¿En dónde? antes, había una constante que hace un menos 1. Acá. La anterior página. Sí, nos dio una constante menos 1. ¿Y qué era lo que usted decía que quería? ¿Qué era lo que usted decía con eso? No, no, esta es una segunda solución que es Sí, linealmente independiente con la primera. Y la primera es logaritmo natural de x. O pero sea usted que dijo que logaritmo natural de x y menos 1 son un conjunto fundamental de soluciones. sí, usted ha dicho que cualquier constante era entonces podía ser solución. Claro. ¿Por qué? Porque como es una ecuación diferencial homogénea, ¿cierto? ¿Qué habíamos dicho? Si es homogénea, si usted tiene una solución, cualquier constante por una solución sigue siendo solución. Sí. Ujú. ¿Sí?
0. ¿correcto? Sí. Bueno, ya es claro el método de reducción de orden, es simplemente, ¿sí? Acá está el resumen, acá se los puse, ¿sí? Este es el resumen. Profe, Queremos resolver una ecuación diferencial de segundo orden donde conocemos una solución. Se halla una segunda solución de esta forma, u de x por y1 de x, donde u de x es esa integral. Eso es todo. Y ese es el método de reducción de orden. Entonces, en la próxima clase seguimos resolviendo ecuaciones diferenciales homogéneas de orden superior. Entonces, vamos a ver los diferentes métodos para resolver. Entonces, podemos profe, dejar una por hoy. pregunta. Sí, Kevin. Y en el primer ejercicio no necesitamos una solución. ¿Una qué? Y un Una solución. intervalo. Una solución. ¿En cuál ejercicio? En el que nos dejó Que planteados nos dejó, los de profe. los últimos. Ese. Sí. Note que ahí, por inspección, analícelo. Y si se dan cuenta, X es solución. Entonces, Y1 igual a X es solución, por inspección. La segunda derivada es 0. La primera derivada de X es 1, entonces menos X más XF de X más XF de X es 0. Entonces, Y1 igual a X es solución. Lo pueden ver por inspección. Profe, entonces el ¿Listo? intervalo sería x mayor que 0. Donde f de x sea continua, pero podemos colocarlo, ¿sí? Fíjese que y1 de x acá es solución, ¿sí? ¿Listo? Profe, otra pregunta. Sí, ¿qué me dices, Kevin? Pero ya el parcial, para enviar el Sí, soporte, usted recibe, por ejemplo, como cosas como ayudas, por ejemplo, esta integral la saqué de Wolfram. sí, Sí, no, claro, no hay problema. como para poner el soporte del procedimiento y ya cuando falla una integral, ya podemos poner Sí, no hay estos resultados. sí, claro, Listo. claro. Ustedes utilizan los medios que tengan ahí al alcance. ¿Sí Listo. lograron entrar al simulacro? Sí. Sí, recuerden que está abierto solo hoy hasta la 1. ¿Sí? Recuerda Sí. que está en campus virtual y en campus virtual va a ser el examen. ¿Por qué no lo hicimos en el módulo de acá de la Universidad de la sede de Medellín? Porque no tiene capacidad para tantos estudiantes, entonces se nos bloquean, entonces nos tocaría hacerlo en muchas tandas. Es por eso utilizamos la plataforma de Bogotá, porque esa sí tiene más capacidad. Bueno, Profe, entonces, sí. sí, Profe, Usted la... Diga. sí, Brian. En la clase pasada, usted ha dicho que el soporte teníamos que enviar el procedimiento o solo era con la respuesta suficiente. ¿Se acuerda para el parcial? Sí,